Igual gracias David por la pregunta, porque se ve que vos la preguntaste, pero acá había era duda de varios, ¿sí? Eh, bien. ¿Alguna otra pregunta en relación al fórum o a estos temas relativos a la jurisdicción? Sí, profe, yo la verdad que tuve mucha duda con marcar que era fuente internacional. O sea, en todas las preguntas como que decía, además de otras respuestas, es una fuente internacional. No me acuerdo ahora exacto cómo decía, pero creo que decía así. Y yo las que estaban relacionadas con el derecho interno nuestro del Código Civil y Comercial, la última parte, la que refiere al derecho internacional, no había marcado eso. Tenía entendido que todo lo que era fuente internacional eran aquellas que involucraban tratados eh, o, o fuentes internacionales. No entiendo ahora si estoy equivocada o si estoy en... ¿Pero cuál es tu duda? Sí, las fuentes internacionales son las que se elaboran entre varios países. La fuente interna es la que elabora el Congreso de un país. ¿Cuál es tu ¿Es respecto a alguna pregunta en particular? Sí, ¿Tu duda, o cuál es tu duda? involucran el código, los artículos de nuestro código. ¿Es fuente interna o es fuente internacional? Esa es mi pregunta. ¿Qué opina el resto? Para mí interna. Y porque no toca otro ordenamiento jurídico, me parece a mí. No porque está hablando del derecho, sino que cuando se elabora, piensen en el momento de la elaboración. En el momento de la elaboración interviene un solo país, que es la Argentina. Entonces es fuente interna. ¿Se ve? Creo que había una de las opciones, hablaba de un país latinoamericano, perdón, no sé si era República Dominicana, y hablaba de un congreso internacional, pero era derecho interno también, porque hablaba específicamente de ese país. ¿O estoy equivocada? Digo, si internacional. En la elaboración de la fuente intervinieron únicamente los legisladores dominicanos, es una fuente interna del derecho dominicano. ¿Sí? La pregunta que nos hacemos para responder si la fuente es internacional o interna es si la elaboración interviene un país o más de uno. ¿Sí? Y en el caso de que sea un tratado bilateral, sigue siendo internacional, aunque solo sean dos países. Aunque sea, claro, siempre que es más de uno es internacional. Sean dos, sí, o sean 70. Sí, exacto. Perfecto. Vero, ¿estamos ahí más o menos? Verónica Bacigalupi. Sí, es que justamente en la República Dominicana yo había puesto que era interna y me parece que la respuesta es, ahora la tengo que mirar mejor la respuesta porque la verdad que las miré muy rapidito, perdón, pero me parece que la respuesta decía es internacional, por eso ahí también estaba mi duda. Después voy a ver bien el foro. Bueno, míralo bien, porque si es internacional, si es solo de Dominicana, es interna. Profe. Sí. Buen día. A mí me surgió en el artículo 26-27 del Código Civil, la respuesta dice que es una norma de jurisdicción internacional, y yo no había puesto eso. Recién te unís, Nilda, porque estuvimos hablando de esto 10 minutos. Perdón, es el link que no me funcionaba, no sé, me decía, okay. Perdón. Bueno, la norma es atributiva de jurisdicción, indica cuándo los jueces son competentes o ante qué jueces se puede presentar una demanda. No indica qué derecho van a aplicar los jueces cuando entiendan en ese conflicto. Por eso es una norma de jurisdicción. Si vos agarras el código, vas a ver que el 2628 es una norma de derecho aplicable. En cambio, el 2627 es una norma de jurisdicción. El 2628 dice las uniones convivenciales se rigen por el derecho en el cual se intentan hacer valer. Entonces, cuando dice se rigen es el derecho que se aplica. Cuando dice se promueven ante los jueces es una indicación de que esa norma corresponde al primer eje de nuestra materia, que es quién es el juez competente o cuál es el juez competente para entender en ese litigio. Está bien. Bueno, gracias, profe, gracias. No, por favor, Nilda. Bien. ¿Alguna pregunta más del FORMS o de los temas que vimos en la clase pasada?
¿no? Bueno, recuerden que si tienen dudas sobre este tema o sobre alguna de las respuestas, que después las miran tranquilos, porque las mandamos hace un ratito nomás, nos pueden escribir por mail sin necesidad de esperar a la clase que viene. Porque además, después de la clase de hoy, ustedes van a recibir un trabajo práctico, ¿sí? Que va a ser para entregar la semana que viene. Ese trabajo práctico lo van a tener que hacer en grupos. Es grupal el trabajo, de 3 personas o de 4 personas, ¿sí? Necesitamos que trabajen en grupos por varios motivos. Primero, cuando ustedes trabajan en grupo, conversan entre ustedes, se enriquecen y aprenden. Es muy importante en este proceso de aprendizaje conversar estos temas con pares, ¿sí? Entonces, tienen que hacerlo en grupos. Momento, ya va. Tienen que hacerlos en grupos, ¿sí? En segundo lugar, son muchos ustedes y nosotros esperamos que ustedes tengan una corrección pronta de lo que hagan para que a ustedes les sirva para ir interiorizándolo y aprendiendo. Si ustedes reciben sus correcciones dentro de un mes, porque tenemos que corregir 30 trabajos o 40 trabajos en lugar de 15 o 10, va a tardar mucho más, ¿sí? Entonces, procuren trabajar en grupos. Sé que es difícil a veces reunirse, pero bueno, pueden hacer un Zoom entre ustedes o un Google Meet o a mandarse mensajitos de WhatsApp y tratar de ir conversando el trabajo. No es largo el trabajo, ¿sí? Y es importante que todos entiendan las preguntas y todos participen en las respuestas, porque después en el parcial las preguntas van a ser muy similares a estas. Entonces, si se reparten el trabajo y la mitad del grupo hace unas preguntas y la otra mitad del grupo hace otras, cuando llegue el día del parcial, tal vez les toca la pregunta que contestó el compañero o la compañera, ¿sí? Y bueno, ustedes son todos adultos y adultas, nuestra sugerencia es que hagan los trabajos a conciencia porque es la clave para entrenar esto, como dijimos el primer día de clases. Alejandra, ¿digo la verdad o no? Sí, totalmente. La verdad es que si no hubiésemos tenido el espacio de poder conversar con mis compañeras en el momento de hacer los trabajos prácticos, no hubiese podido entender bien la materia, porque el momento de clase es fundamental, pero los trabajos para mí también es otro pilar de la materia. Es donde, bueno, es. Gracias, Ale. Y no lo teníamos guionado, es la opinión auténtica de Alejandra, ¿sí? Carlos. Nieve, buen día. ¿Qué tal a todos? Buen día. Mira, en relación a lo que vos decías con respecto a los correos, mira, yo mandé al de la cátedra un correo de una pregunta que hice la semana pasada y nunca, supongo que le tiene que haber llegado, nunca me lo contestaron. ¿Tardan mucho en contestar los correos? Depende de la cantidad de flujo de correos. No, en general contestamos rápido, a veces se nos puede pasar alguno. Ahora chequeamos, ¿sí? No sé si nos querés preguntar algo ahora o si esperás y buscamos tu correo a ver. No, bueno, ya que está disponible, te pregunto. No, mi pregunta iba a que nosotros, bueno, estudiamos el derecho internacional privado, pero mi pregunta en el caso había sido que nosotros, los casos que nosotros han tocado nuestra temática va a ser derecho internacional privado, en que uno de los actores tiene que ser argentino o puede ser. O es lícito, por ejemplo, que tomemos casos de derecho internacional, pero que sea de entre otros países, en otras jurisdicciones, digamos. O sea, jurisdicciones no, en otros actores de otros países. O sí tiene que ser un actor que sea de acá, de la Argentina. O puede no ser. Esa era mi pregunta. Si era válido tocar estos temas o casos. Sí, en el que, claro, donde se suscita la controversia, entre uno de los actores que tiene que ser argentino, o puede ser entre diferentes, no sé, República Dominicana, Estados Unidos, o tiene que ser argentino sí o sí uno de los actores. ¿Te acordás que el primer día de clase, cuando hablamos de los elementos que multinacionalizan a los casos, dijimos que hay un elemento que es el personal, que es cuando una de las partes tiene su domicilio o su residencia habitual en un estado y la otra parte tiene su domicilio o su residencia habitual en otro estado? Y además vimos que la nacionalidad no es un elemento que multinacionalice a los casos desde la perspectiva del ordenamiento jurídico argentino. Entonces, en los casos de derecho internacional privado, muy probablemente las partes tengan domicilios en distintos estados, o tengan bienes en distintos estados, o haya hechos o conductas que se encuentren en distintos estados. Esa es la condición. No
sé si esto contesta tu pregunta, Carlos, yo no, o si no, no entiendo la pregunta, no sé, Sofi, si... Creo que sí, que la contesta. ¿Sí? Bien. Sí. O sea, lo natural es que el caso tome contacto con distintos ordenamientos jurídicos, si no, no es un caso de nuestra materia. ¿Qué elementos pueden tomar contacto con distintos ordenamientos jurídicos? Son esos elementos que vimos en la primera clase y sobre el cual ustedes tenían que hacer su trabajo práctico. Ahora, un caso puede ser de derecho internacional privado, pero que no le competa al derecho internacional privado argentino. Por ejemplo, un español que se casa con un estadounidense y se van a vivir a la China. ¿Es un caso de derecho internacional privado? Sí, pero el ordenamiento no es un caso del ordenamiento jurídico argentino. Para que le competa al ordenamiento jurídico argentino tiene que Pero tener... igual la materia nuestra lo puede abarcar tranquilamente. ¿Cómo? Pero igual la materia nuestra lo puede abarcar tranquilamente. La materia sí, pero nuestra materia es derecho internacional privado argentino. ¿Sí? Es como cuando ustedes estudiaron derecho de familia. Ustedes estudiaron derecho de familia argentino, no estudiaron los problemas del derecho de familia en España, en un país musulmán, no sé, en el país que fuera. ¿Sí? Acá estudiamos derecho internacional privado argentino. Entonces el caso puede ser de derecho internacional privado, pero bueno, no se le va a aplicar lo que estamos aprendiendo acá, porque cada país tiene su sistema de derecho internacional privado. Esa es la respuesta a mi pregunta, entonces. Ok, lo que tenemos en común, muchos países, es que si tenemos las mismas fuentes internacionales, entonces las soluciones deberían ser las mismas. Si México y Argentina son parte de una convención internacional, los dos países asumen la obligación internacional que si se suscita un caso entre estos países lo van a resolver aplicando esa fuente y deberían resolverlo igual. Esa es la característica que puede tener en común los distintos derechos internacionales privados de los países. Pero bueno, después cada país tiene su sistema, su relación normativa, no podemos decir que el derecho internacional privado de todo el mundo es igual al nuestro, como no es igual la afiliación en todo el mundo, ni los alimentos, ni los derechos reales, ni las obligaciones, ni las demás cuestiones. ¿Sí? Buenísimo, Carlos. Recibido. Bueno. Bien. ¿Alguna duda o pregunta más? ¿No? Profesora Carlos, una consulta. Sí, Luis. ¿El trabajo lo manda por Gmail o lo sube al campus? El trabajo lo vamos... buena pregunta, Luis, gracias. El trabajo lo vamos a subir al campus, ¿sí? Y ustedes van a leer bien las instrucciones del trabajo. El trabajo va a decir que el trabajo se entrega por el campus virtual, que el trabajo lo entrega una sola persona del grupo con el nombre de todos los integrantes y todas las integrantes, y que el título del archivo tiene que ser sus apellidos, ¿sí? Por ejemplo, Cardoso, Amato y Gentileza Sica. Estoy leyendo 3 apellidos. Ese es el nombre del archivo de un grupo, sería, ¿sí? ¿Por qué? Porque si todos los grupos titulan a sus archivos TP1 DIPR, nosotros recibimos 20 TP1 DIPR. Y entonces tardamos más en devolvérselo porque tenemos que ordenarlos y ponerle todos los nombres bien, ¿sí? Entonces, si nos facilitan eso, ustedes van a recibir sus respuestas y correcciones antes. Gracias, Luis. Listo. Gracias. ¿Sí? Gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? No, yo quería aclarar algo, profe, que yo había avisado que estaba enfermo. Que por eso tal vez no me había visto. Bueno. No sé si necesita certificado o algo. ¿La clase pasada estuviste enfermo? Sí, la anterior, estuve con una gripe muy fuerte. Bueno, me alegro que estés mejor primero y en la universidad este año nos piden más estrictez o rigurosidad con respecto a las asistencias, con lo cual si vos tenés el certificado médico y nos lo mandás, por ahí nos viene bien porque si necesitaras volver a faltar y que no te pases de las inasistencias que podés tener. Sí, lo tengo, por eso quería preguntar. Mandar. Bien, ¿alguna pregunta más? No. Entonces, vamos a seguir trabajando el sector de la jurisdicción internacional, que lo vamos a terminar hoy. Ustedes se van a llevar los trabajos prácticos que van a entregar la semana que viene. Y la semana que viene ya vamos a empezar a trabajar el sector del derecho aplicable, ¿sí? Para poder trabajar el derecho aplicable es importante que ustedes estudien la jurisdicción y la internalicen lo más que puedan, porque si no después van a empezar a confundir entre los dos, ¿sí? Bueno, Sofi, te paso la posta. Dale.
Dale, gracias. Bueno, la saludo, que no la había saludado todavía. Y como dijo Nieve, ahora vamos a seguir profundizando en el sector de la jurisdicción y vamos a finalizar la clase de hoy con un trabajo que vamos a hacer en grupo. Como les comentó Nieve, la idea era hacerlo en clase, pero clase presencial, ¿no? Pero vamos a intentar imitar esa clase presencial a través del Zoom. Les voy a compartir pantalla, así ven el Power, avísenme si lo pueden ver. ¿Lo ven todos? ¿Todas? Sí. Sí. Perfecto. Yo cuando comparto pantalla no puedo ver del todo el chat, así que si dejan preguntas ahí y no las llevo a responder, habiliten el micrófono y díganme, si no pueden, los que tengan, para que no quede colgada ninguna pregunta, ¿sí? Dale, Ale, si aparece alguna pregunta en el chat, si no, avísale vos a Sofi, porfis. ¿Dale? Perfecto. Gracias, Ale. Bueno, vamos a trabajar en esta primera parte de la clase en un criterio atributivo de jurisdicción que se llama la prórroga de jurisdicción o los acuerdos de prórroga de jurisdicción. Y son, o se definen como aquellas cláusulas que por lo general están insertas dentro de los contratos y que permite acordar dirimir la controversia que se suscite entre distintas partes. ¿Se ve? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo en un caso que se pueda prorrogar la jurisdicción? En los casos de los contratos. Bien, por ejemplo, en un contrato internacional. ¿Y qué podría llegar a ser? ¿Qué conflicto puede darse? El incumplimiento de una obligación. Por ejemplo, una empresa con su sede social en Argentina le